¿cuándo más? En dientes retenidos y semirretenidos, ¿ok? Porque hay que hacer ostectomía y cuando un diente está retenido, está tapado por hueso, ¿dónde yo pongo la pinza? No puedo poner una pinza en un diente que esté tapado por hueso. Puedo quitar el hueso de alrededor y coger el elevador y luxarlo, ¿ok? Pero no puedo liberar tanto hueso en un diente retenido, no puedo liberar tanto hueso para que me quede toda la corona libre, ¿sí o no? Sí. O sea, si yo tengo un tercer molar retenido horizontal, ¿ok? Yo puedo quitar hueso de adelante, de vestibular, ¿ok? Pero no puedo decir, ok, yo quiero usar el forceps. Entonces, como quiero usar el forceps, tengo que quitar el hueso de vestibular, de arriba, de lingual, para yo poder usar el forceps, porque el forceps nada más se utiliza sobre cervical. ¿Queda claro? Entonces, no, eso es, no, o sea, no es necesario y además es más traumático para el paciente. ¿Okay? Entonces, en esos casos siempre se usa el elevador. Aunque después tú uses el forceps para ayudarte un poquito, una vez que ya... Pero siempre se usa el elevador. ¿Ok? ¿Queda claro? Contraindicaciones. ¿Cuántas son las contraindicaciones de los elevadores? Evidentemente cuando hay riesgo de lesionar estructuras anatómicas vecinas. ¿Sí o no? Eso es en todos los casos. En cualquier instrumento que tenga posibilidad de lesionar una estructura anatómica vecina a la zona donde estamos trabajando y hay una estructura ahí, yo no puedo trabajar. Es decir, yo no puedo hacer una incisión vertical en premolares. ¿Por qué no puedo hacer una incisión vertical en premolares? Porque ahí está un mentoniano y puedo lesionar el mentoniano. No puedo hacer una incisión así en esa zona, porque puedo tocar el mentoniano y el paciente puede quedarse sin sensibilidad del labio inferior. Bien, con los elevadores pasa lo mismo. Si yo tengo el seno maxilar ahí mismo, yo no puedo traer el elevador vertical hacia el seno maxilar porque lo voy a comunicar. ¿Ok? Tengo que tener siempre cuidado con las estructuras anatómicas vecinas. ¿Queda claro hasta ahí? Cuando el apoyo dental sea débil y no pueda ser reforzado. ¿Voy por aquí? Sí. Exacto. Cuando yo necesito apoyar el elevador en un punto que el diente se me fractura, porque está muy destruido, no puedo usar el elevador en ese momento, porque se me va a seguir destruyendo el diente. ¿Okay? Imaginémonos que el diente estaba muy cariado. Cuidado con la... No muevas eso, que si no se ve... Liz. ¿Ok? Pero todo tú no tengo. Entonces, si yo tengo un diente que tiene una lesión cariosa en distal, ¿ok? En cervical, yo no voy a meter mi elevador en distal en cervical, porque no voy a conseguir nada. Voy a conseguir que el diente se me siga fracturando. ¿Queda claro? Voy a usarlo en dientes o en zonas donde el diente esté lo suficientemente entero, ¿verdad? Para que me haga un efecto el elevador. ¿Queda claro? Seguimos. Cuando el diente y los vecinos presentan movilidad, que es lo que ya dijimos, si el diente o el vecino presenta movilidad, pues hay que tratar, a no ser que los dos se vayan a extraer, que si los dos se van a extraer no pasa nada. Yo puedo luxar en el medio y los dos se van a extraer, pero si hay par de ellos que se van a quedar, hay que no tocarlos. Doctora, yo tengo una pregunta porque siempre me ha causado curiosidad. Cuando yo, por ejemplo, voy a sacar el 24, estoy entre el 25 y el 26. Pero no voy a traer ni el 25 ni el 26, pero voy a traer el 24 inferior. ¿Cómo, o sea, qué punto da? Es fácil, por ejemplo, encontrar ese punto de palanca sin tocar los dientes vecinos. A ver, la fuerza que tú transmites con el elevador llega a los dientes vecinos. ¿Ok? Eso es algo que hay que saber. Por eso, en dientes que tienen movilidad hay que tratar de no usarlo. Con el forceps tú tienes menos riesgo de afectar a los dientes vecinos. Tienes más riesgo de otras muchas cosas, por ejemplo de fracturar las tablas vestibulares. ¿Ok? Pero con el elevador tú lo que tienes que hacer es aplicar la punta del elevador no sobre el diente, sino sobre el septum interradicular o el septum interdental, para tú poder luxar el diente transmitiendo la fuerza principalmente al hueso, ¿ok? No al diente. Ahora, el diente recibe fuerza de la extracción, sí, ¿ok? No, normalmente nunca pasa nada. Hay posibilidad de extraer un diente que no es con el elevador, sí, pero los movimientos que nosotros hacemos y la forma de hacer el movimiento va indicado a tú extraer el diente que tú quieres extraer. En toda cirugía hay riesgos, ¿ok? Con el bisturí hay muchísimos riesgos. Bien, pero uno tiene que hacer los movimientos adecuados para minimizar esos riesgos. ¿Queda claro? Sí. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los peligros? Mirad ahí. ¿Cuáles son los peligros con el uso de elevadores? Extraer dientes adyacentes,
no te tiene que pasar, ¿ok? Eso sería una complicación muy grande, nunca va a pasar, ¿ok? Pero hay que estar pendiente de que si el diente de al lado se me está moviendo, yo pensaba que no se movía, pero ahora se me está moviendo, inmediatamente dejo de usar el elevador. ¿Qué puedo hacer? Divido el diente, quito hueso, cojo el forceps, lo que sea, menos usar el elevador en ese punto. ¿Queda claro? Sí. Por eso tú evitas extraer dientes adyacentes. Fractura del proceso alveolar, obviamente fractura de las tablas vestibulares, eso siempre puede ocurrir, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, proteger bien las tablas vestibulares y palatinas con una gasita, con tus dedos de la mano no hábil, para siempre tratar de evitarlo. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, ¿ok? ¿Queda claro? Es algo, un riesgo que puede ocurrir. Pero hay que controlar la fuerza que yo le aplico, ¿ok? Chicos, aquí, atender aquí. A mí me da igual que estéis apuntando o no, pero tratad de atender aquí porque ya. Cuéntame. Disculpa que te Nada. En los anteriores, cuando yo estoy luxando desde el vestibular, por supuesto, me recomienda poner una gasita y el dedo aquí como para proteger la lengua. Siempre tú vas a poner una gasita. Siempre que estés luxando y que estés haciendo la extracción, o sea, siempre que tú estás transmitiendo fuerza a los huesos, tanto el maxilar como la mandíbula, tú vas a poner una gasa en lingual y tu dedo en lingual. Y tu otro dedo de la mano no hábil en vestibular. Eso te sirve para separar y te sirve para proteger tus tablas. ¿Okay? Lo que no vas a hacer es, una vez hecha la extracción, hacer, hacer presión sobre las tablas. No me acuerdo cómo se llama. Comprimir las tablas, que eso era lo que se hacía antes, que ya no se hace. Simplemente durante el proceso tú aguantas las dos tablas, así, siempre. Nada más el sosteniendo. Como sosteniendo, como... Sí, o sea, las agarras con un poquito de presión para tú asegurarte que no vayas a tener ningún problema. Y además con eso tú tienes también más control de lo que tú estás haciendo, ¿ok? Porque tú estás agarrado, ¿ok? Tengo una pregunta, vamos a decir que nos pase eso, que estamos usando el elevador y el diente que no queremos que salga empieza a moverse, que tú lo ves que está ya saliendo del alveolo. ¿Qué se hace en ese momento? Pero yo digo, hay momentos que alguien coge un trauma y se le cae el diente entero, se pone en lecho, lo que sea, se pone para atrás. Sí, o sea, sí, lo puedes poner para atrás, pero muy posiblemente te empiece a hacer una reabsorción radicular. O sea, quiero decirte, lo puedes poner para atrás, pero bueno, ¿entiendes? Tendrías que ferulizar, el trasplante funciona más y sobre todo en niños funciona más cuando el diente no está formado por completo. Cuando hay 3/4 de la formación radicular, ahí tú puedes hacer el trasplante y te queda bien, más o menos, porque siempre tiene riesgo, ¿ok? Pero cuando tú tienes un diente formado por completo, muy difícil, ¿vale? ¿Bien? Eso solo funcionaría en niños. El trasplante, sí, se hace muchas veces el trasplante del diente, por ejemplo, el tercer molar. Imagínate que tú tienes 20 años y el primer molar se fracasó porque tenía una caries, porque era muy profunda, no se hizo la endodoncia pero se fracturó, hay que extraerlo. Si tu tercer molar inferior del mismo lado no está completamente formado, solamente si no está completamente formado, es decir, si le falta un tercio de la porción radicular por formar, se puede extraer el diente y hacer el trasplante de tu tercero en la zona del primer molar. ¿Y no sería mejor como trasladarlo por medio de ortodoncia? No todas las ortodoncias cierran el espacio y de todas maneras depende, porque si el diente no te sale, o sea, si el tercer molar nunca te erupción, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, pero sí, también está la posibilidad de cerrar el espacio, pero muchas veces los ortodoncistas no te cierran ese espacio porque es muy grande, entonces prefieren abrir el espacio correctamente para poner un implante. En ese caso que está dando Susel, por ejemplo, a mí me quitaron el número 31 porque tenía una caries y en ese momento fue un que no sabía hacer endodoncia y entonces me pusieron como un implante en la mandíbula donde pudieron poner, o sea, el diente estaba completamente intacto y lo pusieron en posición, el 32 en el 31. ¿Con ortodoncia? Sí, pero yo noto que en el ápice se ve más o menos una zona Radiopaca, Sí. pero eso puede ser por las fuerzas, eso puede ser una osteitis condensante. Luego lo vemos en la radiografía, pero básicamente eso es, o sea, es normal. Eso de los microimplantes para ortodoncia se usa muchísimo para hacer desplazamientos tan grandes. Se puede hacer, yo no digo que no se puede hacer, lo que digo es que normalmente los ortodoncistas no lo hacen, sobre todo si el diente está horizontal, el tercero, ponte. Tú perdiste el segundo, el diente está horizontal. Hay que poner un microtornillo atrás,
para enderezar el diente y después poner brackets en un tercero para cerrar el espacio. ¿Entiendes? Entonces, eso, bueno, dependerá del ortodoncista, ¿ok? Que sea el que lo decida. ¿Bien? ¿Todo el mundo claro? Entonces, ¿qué más? Introducir la punta del instrumento en tejidos blandos y lesionar estructuras anatómicas. Evidentemente, si yo tengo un tercer molar en relación con el conducto dental inferior, no es verdad que yo voy a entrar mi elevador al conducto dental inferior. Cualquier nervio que yo toque con cualquier instrumento, hay riesgo. No parálisis no. ¿Por qué no parálisis? ¿Eh? Sí, pero ¿por qué no parálisis? Si yo daño el nervio al gran inferior, ¿qué es lo que puedo conseguir? Parestesia. Parestesia. ¿Qué diferencia hay? El parálisis es total. O sea, parálisis es cuando ya no lo puedes mover, pero parestesia es muchas cosas, puede ser muchos tipos diferentes de cosas. Parestesia. ¿Y qué es el la parálisis también? No necesariamente, puede ser temporal o puede ser permanente. Y la parálisis también puede ser permanente, puede ser permanente. Ah, entonces. La parálisis es cuando se afecta un nervio motor, entonces me paraliza, no puedo moverlo porque es un nervio que se dedicaba a mover eso. Y la parestesia es cuando se afecta un nervio sensitivo. Es decir, cuando yo lesiono el alveolar inferior en un paciente, que yo le hice una extracción de terceros, el paciente va a hablar normal y va a mover el labio normal. Lo que no lo va a sentir, no va a sentir que haga eso. No lo va a sentir. No es como si. Es como que estuviera anestesiado. No es como si fuera algo en la parótida que está el nervio facial y se la hace, entonces a veces tiene una parálisis. Sería parálisis de Bell. Sí, exacto, pero es que lo que te quiero decir es, cualquier nervio que sea motor y tú lesiones, tú tienes una parálisis. No solamente es el nervio facial porque es el que nosotros controlamos, pero si es de la lengua, el nervio de la lengua. ¿Ok? Si tú lesionas un nervio sensitivo, lo que tú tienes es parestesia, que tú te ves igualito, puedes moverte igualito, pero no tiene además sensibilidad. Que no necesariamente es parestesia, puede ser disistesia. Pero es el campo de resistencia. Cambio de la percepción del dolor. Es un campo de romper el nervio. No, romperlo. Muchas veces al tocar el nervio ya tenemos parestesia temporal. Y no puedo cubrir neuralgia. Sí, pero la neuralgia es muy difícil que ocurra. La neuralgia es el dolor más grande que un paciente puede tener y realmente por una extracción muy difícil que ocurra una neuralgia. ¿Okay? Pero sí, existe la posibilidad. ¿Bien? ¿Todo el mundo claro? Entonces, seguimos. ¿Por dónde íbamos? Ajá, introducir el instrumento a los tejidos blandos, evidentemente, ¿verdad? Si yo entro un elevador, por eso nunca jamás, de los jamases, se utiliza un elevador, un forceps o cualquier cosa por lingual, por los tejidos linguales. Los tejidos linguales se respetan. Porque si el elevador, la punta del elevador se te entra sin querer hacia el tejido lingual, te puede lesionar muchas cosas que hay por ahí. ¿Ok? Así que hay que tener siempre cuidado con eso. Siempre pendiente de las estructuras que tenemos, ¿ok? Entonces seguimos. Penetrar la raíz en el seno maxilar, ¿ok? Eso puede ocurrir, puede ser, es una complicación bastante... No es tan frecuente, pero sí que bastante complicada porque hay que extraer esa raíz. Entonces cuando la raíz entra hacia el seno maxilar y la pierdes, ahí se complica un poquito. Pero también puede ocasionarse por un elevador, por una fuerza de un elevador mal aplicada. Desplazar un ápice a estructuras como el conducto dental inferior o el espacio submaxilar, que es lo que acabamos de decir. Bien, reglas. ¿Por qué? Para evitar todos los peligros del uso de elevadores hay que seguir unas reglas. ¿Cuáles son las reglas? 1. No usar el diente adyacente como único punto de apoyo. ¿Ok? Porque si no, incrementa la movilidad. 2. No usar la cortical y vestibular como único punto de apoyo. Como único no. Nunca se usa la cortical vestibular. Jamás. De los jamases. Solamente en caso de terceros molares inferiores. ¿Por qué? La cortical vestibular son 0.5 milímetros de grosor, 0.2, 0.3, dependiendo de la zona en la que estéis. ¿Ok? Apoyar el elevador solamente en vestibular, es decir, luxar este diente aquí, lo único que os va a traer es fractura de la tabla vestibular y que el diente se quede igualito. Igualito, porque la tabla vestibular es tan finita que hace menos fuerza que el diente. Entonces yo más fácil rompo la tabla que muevo el diente. ¿Queda claro? Entonces nunca se apoya sobre la tabla vestibular. Siempre por mesial y por distal. Desde vestibular, por supuesto, ¿ok? Pero mesial y distal. ¿Queda claro?
Otra cosa también de los elevadores, cuando no se usa, por ejemplo, o no se usa mucho, cuando yo tengo un canino, por ejemplo. Tengo el canino, pero no tengo ni el lateral ni el primer premolar, cuando tengo el diente solo. Cuando tengo el diente solo es una indicación para utilizar forceps, ¿ok? Porque no tengo ese septum hacia arriba que me permite apoyarme, ni tengo el diente que me va a hacer un poco de fuerza ahí para aguantar mi movimiento. ¿Queda claro? Cuando un diente solo se extrae con forceps. ¿Y cómo yo uso el forceps como para yo moverlo sin usar mucha fuerza porque no tengo dientes? Despacio y con paciencia. O sea, se va directamente de sistemotomía a fuerza. No se pasa por... Hay veces que sí, ¿ok? Hay ocasiones en las que sí, que uno intenta. Pero es una indicación para la exodoncia con forceps cuando el diente está solo. Intentas hacerlo con forceps primero, que no hay manera. Bueno, pues entonces ya tienes las otras opciones. Tienes que hacer ostectomía y poder usar el elevador. Tienes más opciones, no es que solamente es el forceps y ya, ¿ok? Si no tiene movilidad con el forceps, pues me tengo que aguantar. ¿Queda claro? Entonces, seguimos. Nunca usar cortical lingual como punto de apoyo. ¿Veis que aquí dice como único punto de apoyo? Y aquí dice como único punto de apoyo. Y aquí dice nunca usar cortical lingual como punto de apoyo. Porque eso no se va a usar. El lingual nunca voy a entrar en el elevador. ¿Queda claro? Sí. Ahora, otra cosa. Vosotros siempre vais a trabajar desde el lado derecho del paciente. A excepción de la luxación. En la luxación, eso yo creo que ya lo hemos dicho. Sí. Os vais a desplazar hacia el lugar donde esté el diente, para siempre tocarlo por vestibular. ¿Queda claro? Sí. Y, o sea, el punto de apoyo nunca se va a hacer con igual, con la misma regla del vestibular, porque se va a romper la tabla. No, porque el igual hay muchas estructuras. El igual, para empezar, que viene por tejido blando, casi donde yo aplico el elevador, o sea, muy cerquita del margen gingival. El nervio lingual. Entonces, en vestibular no hay casi nada. ¿Entiendes? En lingual hay muchas cosas, ahí está la glándula submaxilar, está la glándula sublingual. Todo eso hay que tratar de protegerlo. Igualmente en palatino no se toca. ¿Ok? Por último, control de la fuerza aplicada, eso es lo más importante. Bien, ¿todo el mundo claro? Profe, ¿y si yo voy a extraer el diente izquierdo, cómo yo me acomodo? Te vas hacia el lado izquierdo y el extraes desde el lado izquierdo. Pero usted dijo que solo se trabaja en el lado derecho. Menos en la luxación si tú tienes un diente del lado izquierdo. Si tú tienes un diente del lado derecho, te queda del lado derecho. Si tú tienes un diente del lado izquierdo, te mueves hacia acá y luxar del lado izquierdo. Hay doctores que se quedan siempre del lado derecho. A mí me gusta más moverme. Hay doctores que sí y hay doctores que no. A vosotros casi siempre os enseñamos para que trabajéis más cómodos, moveros a un lado y al otro, si lo necesitáis. ¿Ok? Entonces, tiempo de extracción con los elevadores. Primero, presentación del elevador. El elevador se agarra con agarre palmar. ¿Ok? Agarre palmar y el índice dirigiendo los movimientos. Es el agarre del elevador. ¿Ok? Bien. Aplicación y profundización, es decir, llegar el elevador hasta el punto donde yo lo quiero. ¿Ok? Que es decir, por ejemplo, si estoy en mesial, pues ir hacia mesial, hacia el septum interdental y entonces ya empezar el movimiento. ¿Ok? Empezar la luxación. Dentro de la luxación hay 3 movimientos. Cuña, que es la cuña que yo hago, el diente está aquí y el elevador está aquí a 45 grados con respecto al eje longitudinal del diente. Eso que hay ahí ya es una cuña, ¿sí o no? Rotación es ese movimiento para que el diente se mueva, ¿sí o no? Y palanca, que es este movimiento, donde yo desplazo el mango de mi elevador. ¿Ok? La rotación, igual que los de la Tierra, la rotación no se mueve el mango, solamente rota sobre sí mismo, y la palanca, el mango se mueve, se desplaza. Vosotros no vais a hacer mucha palanca, ¿ok? A no ser que os vayamos diciendo. Que ahora lo vais a ir viendo en los dentoformos, no os preocupéis. Bien, entonces vamos con los tipos de elevador. Y abulsión, que sería la última, la abulsión es sacar el diente. ¿Verdad? Normalmente cuando tú haces cuña, rotación y palanca, el diente solito sale y no necesitaste el borde. Abulsión. Bien, entonces, tipos de elevadores, venid aquí para verlos. Estos son los básicos, los que tenemos aquí, los que siempre usamos. ¿Okay? Entonces, los elevadores se pueden diferenciar de varias maneras. La primera es de acuerdo a su forma.
rectos o en forma de S. ¿Ok? ¿Bien? De acuerdo al modelo, ¿eh? S. ¿Vale? Recto en forma de S. Se dividen también, de acuerdo a su parte activa, acanalados, ¿veis esa canaleta? Y planos. ¿Veis que ahí no hay canaleta? ¿Para cuál sería eso, doctora? Ahora os lo explico. ¿Y estos son acanalados? Esto es recto plano y este es en forma de S acanalado. Y este es en forma de, recto acanalado. ¿Sí o no? Este casi nunca se usa. Recto, canalado y plano. ¿Eh? A ver, escucha, dependiendo de la forma que tenga el instrumento, pueden ser en forma de S o rectos, o en forma de T, que son estos. Aunque la parte activa es en forma de S también. ¿Ok? Ya no se usa, ¿no? Sí se usa. Sí. Claro. Entonces, mirad, de acuerdo a la parte activa tenemos acanalados, que son estos. Miradlo, que tiene una canaleta. Ese es recto acanalado y ese es en forma de S acanalado. Se llama así, forma de ese canal. Ajá. Eso es un recto canal. Pero eso casi nunca lo vais a usar. Los forma de ese. Ajá. Los rectos acanalados. Los forma de S acanalado. Los rectos acanalados son los que más usamos. ¿Eh? El recto acanalado. Entonces, iros pasando el elevador para que lo veáis cuál es el acanalado, la canaleta que siempre habéis visto, y mirad el plano. A ver, plano. Es un recto plano. O sea, sería así, ¿verdad? Exacto, siempre tu dedo en contra de la canaleta. Porque tu dedo va hacia el diente que tú vas a extraer. ¿Entiendes? Entonces tú, para controlar el movimiento, cuanto más cerca esté tu dedo índice de la punta activa del instrumento, mejor. Más control. Y entonces tú no sirve para nada. Yo pensé que esto era Un diseño más hacerlo ergonómico. así. No. Sí, mira así, con el dedo índice. ¿Bien? ¿Todo el mundo lo ha visto? ¿Eh? Ahí mismo, así. Cuña es cuando nada más lo toca. Esto es rotación. Ajá. Y cuña es cuando ya. Cuña es simplemente tocar el diente y hacerle la presión ahí. Porque una vez que yo toco ahí, ya le estoy haciendo una presión. Entonces ahora rotación y palanca. Ajá, ¿bien? Entonces, los planos lo viste y ya. No entendí. Ahora lo vamos a ver en el modelo. Exacto. Pero primero vamos a ver los tipos porque eso lo tenéis que saber de memoria. Entonces, este es otro recto acanalado, o sea, otro acanalado en forma de S. Y vamos con los específicos, los especialitos. Ay, eso no me gusta. ¿Dónde están los de Poch? ¿No nos dieron los de Poch? Fer, Atrás, ¿qué necesitas? los elevadores de Poch. Entonces no lo pusieron. ¿Eh? Seguro no tenía. Porque no lo pusieron entonces. Bueno. Entonces, estos son, fijaos que son diferentes a estos, no solamente por el mango, porque mango puede tener todo el mundo el mismo mango, ¿ok? Sino que este, veis que la punta es activa y en este la punta es redonda, ¿lo veis? El que la punta es activa es el apical, ¿ok? Estos son apicales en forma de S, pero hay apicales rectos también, ¿ok? Lo que pasa es que normalmente cuando tú pides los apicales te los dan en forma de S porque tú accedes mejor a los ápices de los molares y demás, ¿ok? ¿Queda claro? Estos tienen la punta activa para agarrar el ápice, para bajar hasta abajo, hasta donde se te ha quedado el ápice ahí dentro, y poder tener esto tan finito que te puede entrar entre el ápice y el hueso para poder hacer la extracción. ¿Queda claro? Se llama S con... Estos se llaman elevadores apicales, en Elevadores forma de apicales. S. Acanalado o no. No, apicales Solo no. apicales. Hay dos lados, ¿por qué? Porque no ponlo eso. No. No. Siempre que tú pidas los apicales te van a dar los dos. ¿Por qué? Porque si lo pongo para acá y luego uso el otro. Exacto. Uno se va a usar por mesial, es decir, por ejemplo, si yo lo que quiero es extraer un ápice aquí, ¿esto se abre más? Sí. Aquí. Hay que quitarle. Ahí. Tiene que desarmarlo más. Se buqueó. ¿Bien? Ah, ya. Ay, nada. Entonces, por ejemplo, si tenemos esto, este se va a usar por aquí, solamente. ¿Lo veis? Ahí. Pero este
si yo quiero usar este por aquí, No va a poder. no voy a poder, porque la parte activa está para el otro lado. Entonces voy a usar el otro, aquí, voy a entrar abajo, 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 y después voy a extraer. ¿Queda claro? Pero eso es solamente para los ápices. ¿Por qué? Porque tiene muy poquita fuerza. Si tú tratas de extraer un diente con esto, se te va a fracturar la punta activa. Me pasó el otro día y tuve que comprar otros apicales. Así que no lo hagáis. So, para unos restos residuos sería bueno usar estos, ¿no? ¿Eh? Para unos restos radiculares. restos radiculares. Ah, perdón. Claro, no, para restos radiculares, si están al nivel de la encía, tú puedes usar los normales. Si después lo necesitas, usas los apicales. Pero los apicales son para ápices. Es decir, yo tengo allí adentro el ápice y alrededor de todo el ápice está hueso. Ahí tú necesitas eso para poder entrar al hueso y hacer la extracción de ápice. Para los otros no. ¿Y el dentafón? Entonces, Haga los movimientos con ¿Y el otro? ya, pues, ahora mismo te lo explico todo. No te preocupes. Y por último, los de Winter, que hay dos tipos. Winter más largo, que son los número 14, esos son los de forma de T. Estos son los que tienen más fuerza. ¿O? Ajá. ¿En forma de ¿Qué? qué? El mango, fíjate que son en forma de T. Y estos son los 11, que son... Winter. Eso no son los pesa. Los de bandera. Sí, pero sí, son los de bandera, pero no se llaman de bandera, se llaman Winter 14 y 11. El más chiquito 11, el más grande 14. Toma. 14 y El de bandera no es el que es así. Como. Ese que es el Winter 11. El 11 es el más chiquito. Pero ¿Eh? yo pensé El 11 que. es el más pequeño. Sí. Y estos son los de polvo. Ok, ahora voy a decir por qué y para qué se usa cada uno. Entonces, vamos en orden, ¿ok? Elevador recto acanalado. Chicas. El elevador recto acanalado. Siéntate para que yo lo vea. El elevador recto acanalado se usa para todos los casos. Se puede usar en todos los casos. Es el primero que usamos. Normalmente casi todos los dientes se pueden extraer con este elevador y no se necesitan más. ¿Ok? Elevador fino, elevador medio y elevador grueso. ¿Ok? Esos son los que siempre os van a dar en la bandeja, porque son con lo que hacéis la mayoría de las extracciones. ¿Ok? Ok. Se usa arriba, se usa abajo, se usa en un lado, se usa en el otro. Siempre. ¿Ok? Tenemos los apicales que ya hemos dicho que se usan únicamente para ápices que se nos han fracturado durante la cirugía. Es decir, yo nunca, al principio voy a decir, quiero un apical. No, yo voy a usar mis elevadores normales y cuando el ápice se me fracture, entonces le voy a decir a las chicas de esterilización, dame un elevador apical por favor porque se me ha fracturado el ápice. Y entonces ahí ya trabajo con estos. Bien, esos se pueden usar en cualquier zona, hay que tener cuidado, sobre todo en la zona superior por el seno maxilar. Pero se pueden usar en cualquier zona, no tienen contraindicación. ¿Ok? ¿Cuáles son los que sí tienen contraindicación? Los planos. Los planos es una palanca. Hace mucha más fuerza que los acanalados. ¿Ok? No hacen tanto rotación, sino más palanca. Tienen más riesgo de romper el diente y de romper el hueso. ¿Ok? Entonces, los planos casi no se usan ya. Pero en caso de ser usados, solamente se usan en molares inferiores. Únicamente en molares inferiores, porque el hueso es más compacto, porque se fractura menos, porque En el maxilar está prohibido usar este elevador, porque tiene más riesgo de que se suba hacia el seno maxilar y tiene más riesgo de que fracture la tuberosidad maxilar. Porque la tuberosidad maxilar se fractura muy fácil. En superior es más recomendable que usemos los acanalados. En todos los lados es más recomendable usar el acanalado. Ahora bien, que tú entraste el acanalado y ese diente no se mueve para ningún sitio y necesitas probar con un plano, puedes probar con un plano solamente si tú estás extrayendo un molar inferior. Pero con mucho cuidado porque hace mucha fuerza. ¿Queda claro? Este casi nunca lo vais a usar. Yo creo que ya no hay ningún doctor que lo use en la clínica, o casi ninguno. Bien, pero existen, ahí están. Molares inferiores. ¿Ok? Molares inferiores, estos también nada más se pueden usar en molares inferiores. Todos los de Winter, por la misma razón. Por la fuerza. Por la fuerza que aplican. Pensad que, vamos a ver, este realmente, que cuando tú rotas el instrumento, este está... Este, cuando tú rotas, tú realmente lo que le estás haciendo al diente es una palanca. Con este, yo roto
y yo no estoy haciendo palanca. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Estoy rotando. Palanca hago cuando hago eso o cuando hago eso. ¿Ok? Eso nos puede pasar, lo que me acaba de pasar. ¿Entendéis? Pero con esto yo hago una palanca. ¿Veis? O sea, si yo hago esto aquí y hago esto, es una palanca que le estoy haciendo al diente porque el diente está aquí. Es una palanca que le estoy haciendo. En este caso, claro, y siempre por vestibular. Aquí es ese movimiento. ¿Veis? Que es mucho más leve que con el otro. Entonces, voy. Luego de Winter, ni los 14 ni los 11 se usan arriba, ni se usan abajo en anterior. Solamente en molares inferiores. Es decir, que tenemos dos que nada más se usan en molares inferiores. Los planos y los de Winter. ¿Bien? Y tenemos uno que solamente se usa en superior, que es este, el de Potts. El de Potts, que como hemos dicho, es muy similar a este, al 14, no al 11, a este. Míralo aquí si quieres. Míralo ahí. Allá. ¿Okay? Ese tiene la punta mucho más roma que este. Fíjate que este tiene más punta y este menos punta. Míralo ahí. ¿Ok? Ese se usa para sacar terceros molares superiores. ¿Por qué tenemos un elevador únicamente para terceros molares superiores? ¿Qué tontería? ¿Es esta? Pues no. No es tontería porque los elevadores de Potts ayudan mucho, ya que los terceros molares superiores muy pocas veces se observan o se pueden ver o no, es fácil hacer la cirugía de ellos. No, normalmente no es fácil en el sentido del acceso. ¿Por qué? Porque el paciente tendríamos que desplazar la comisura hasta aquí para poder trabajar y ninguna comisura llega hasta aquí. ¿Ok? Entonces, por eso necesitaron inventarse un elevador curvo para poder acceder a distal del segundo molar. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, elevadores de Potts que no los tenemos aquí porque no nos los dieron. Esos para terceros superiores. Estos casi no se usan, que son los en S acanalados. Casi no se usan, lo podéis usar, pero a mí personalmente no me gustan y yo creo que ¿Pero nadie para qué se pueden yo no usar? lo uso. Se pueden usar igual que los rectos acanalados, pero hacen más palanca, entonces realmente a mí no se Pero usa. para cualquier cosa. No necesariamente. Para cualquier cosa, ¿ok? Porque son rectos, o sea, son acanalados, se pueden usar para cualquier cosa, pero hay que tener cuidado con ellos porque ejercen más presión, hacen más palanca. Pero casi todo se puede sacar con los rectos acanalados. ¿Y qué pasa? Que si yo necesito esta forma, ¿ok? Yo necesito la forma de S, yo prefiero usar o el apical o el de Winter, si se puede usar el de Winter, ¿verdad? Porque este no me agarra el diente aquí. No tiene punta activa. Entonces lo que hago es que el diente, ponte que el diente tiene retención. Ponte que el diente tiene retención. Si yo entro esto, más fácil se me resbala ahí. Porque ese movimiento, por eso estos tienen la punta activa, porque ahí yo lo puedo agarrar. ¿Entendéis? Yo tengo más agarre del diente con una punta activa que con una punta plana. Pero eso no Porque la está otra al lado, se ¿no? resbala. Sí, pero yo hablo de esta punta. Tú ves, aquí tú tienes punta activa, aquí tú tienes punta activa, esta está mucho más plana. Entonces se le resbala más fácilmente el diente. ¿Lo podéis usar? Sí. ¿Tenéis que conocerlo? Sí. Casi nunca lo dan. ¿Ok? Casi nunca se pide, porque casi nunca se usa. Entonces, vamos con los movimientos. Cuña, ¿qué es cuña? Cuña es simplemente la fuerza que yo le estoy haciendo al elevador cuando lo entro. Fijaos que siempre la parte acanalada va hacia el diente que quiero extraer, ¿ok? Siempre a 45 grados con respecto al eje longitudinal del diente, ¿ok? Y siempre agarrando mis dos tablas. Y por vestibular, una vez que ya estoy ahí, ya con eso ya estoy haciendo la cuña. Fijaos que el diente ya se mueve, porque ya le estoy haciendo la cuña, ya le estoy entrando. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces os pasa que empezáis a luxar y decís, no se luxa, doctora, no se luxa, el diente está afuera y no sale, porque no, si tú no tienes esa pared y esa pared, tú no puedes hacer ninguna palanca aquí. O sea, vamos a ver, pensad una cosa, imaginémonos que este es mi elevador. Si yo hago esto y yo quiero hacer palanca aquí, yo necesito esta y esta, ¿o no? Si yo no tengo esta, ¿qué palanca estoy haciendo? No. Como si estuviera aquí. Ninguna. ¿Sí o no? Yo necesito dos puntos que me estén haciendo retención. ¿Cuáles son esos dos puntos? El diente que quiero extraer y el resto de tejidos alrededor. Es decir, el septum, el otro diente,
todo eso, ¿ok? Lo que no puedo hacer es tratar de luxar este diente así, porque no estoy haciendo nada. Ni así, evidentemente, porque por lingual, pero no estoy haciendo nada tampoco. O así. ¿Qué consigo ahí? No. Entonces, que no os sorprenda que luxéis, no tengo punto de apoyo, pero ¿y cómo vas a tener punto de apoyo si tú no tienes ni septum ahí? O sea, estás haciendo nada, perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué haces? Te vas al lado que tienes diente y que tienes septum. Y ahí haces ese movimiento y tú sabes que ese diente lo vas a tener que extraer. ¿Veis la rotación? Esa es la rotación y esa es la palanca. Por eso os dije que al hacer el movimiento de palanca muchas veces vais a conseguir avulsión. Aunque eso se puede hacer también con el forceps. Se agarra el forceps y se extrae. ¿Queda claro? O sea que Pero sí. ¿tiene sentido luxar por aquí ahora mismo? No. Solamente tiene sentido a no ser... Mira, que no tienes uno solo, ¿verdad? ¿Tenéis uno solo? O sea, un diente que se quede solo. Ok, imaginémonos que este diente no está. No importa, no importa. Imaginémonos que este diente no está. Si este diente no está y este diente no está, luxar por aquí se me complica. Luxar por aquí se me complica. Entonces, ¿qué tengo que inventarme? Dos cosas. Una, usar el forceps para hacer ese movimiento y extraerlo. Que como sea nada, pues entonces tengo que inventarme otra cosa. Hacer odontosección, cortar el diente en sus dos raíces y después ya entrar el elevador y apoyarme. Para extraer esta, apoyarme de esta, y para extraer esta, apoyarme de esta, ¿me entendéis? No, la odontosección no. No importa porque hay una clase de eso, pero básicamente, si el diente está solo y yo no lo puedo luxar y no lo puedo agarrar con el forceps, ¿qué tengo que hacer? Lo divido en sus dos raíces y me apoyo de una parte del diente para extraer la otra. Y muevo los dos al mismo tiempo y después ya. Y posiblemente salgan los dos. No, nunca. Doctora. Nunca salen los dos a la vez, pero el otro lo coges con el forceps. Una pregunta. Porque ya estaba Sí, el diente se fractura y está solo. ¿Sí podemos usar los elevadores apicales o no? Si el diente se fractura y está solo. Es que si el diente se fractura puedes usar los apicales, no entiendo la pregunta. O sea, O sea, da igual que esté solo que no esté solo. Si el diente se te fractura y hay un ápice, toca apical. ¿Me entendéis? Siempre que un diente se os fracture, en apical o la raíz ahí abajo, no queda de otra que usar los apicales. ¿Ok? Si no tengo ningún diente ni por aquí, ¿verdad? Y voy a usar el forceps. Lo voy a usar de, un ejemplo, de vestibular a lingual. Nunca de mesial distal. Nunca Aunque jamás. no tenga No. diente. Puedo hacer rotación. Porque la forma del... No. Ella, muy buena pregunta. Ella dice, si yo tengo solamente este diente, solito, y todo lo demás se encía, yo puedo agarrarlo de aquí, pero imaginémonos que tiene una caries aquí, en vestibular, cervical. ¿Puedo entonces agarrarlo así? Porque total, no tiene dientes al lado. No. Los forceps no están hechos para agarrar los dientes en mesial y en distal. Solamente tienen la anatomía para agarrar el diente en vestibular y en palatino. Si tú agarras el forceps y no lo agarras bien, el forceps ya es... Estos son grandes, pero los forceps ya son una herrería de instrumentos, ¿ok? Entonces, si tú no agarras bien el forceps y haces fuerza de extrusión, puedes fracturar un diente de arriba. Y mientras yo estoy haciendo la fuerza de abulsión para extraerlo, yo no puedo rotarlo un poquito. El que... Necio. ¿Pero a qué te refieres? ¿Al Con diente? los forceps. Con el forceps. Ajá. Con el forceps el movimiento es vestibular, palatino, intrusión, extrusión, vestibular, palatino. Y hay, en algunos dientes tú puedes hacer algo de rotación. Así. Doctor, ¿usted puede enseñar lo que es intrusión de nuevo? Intrusión es entrarlo hacia adentro para romper las fibras apicales. Para- Pero lo que ella dice no es eso. Lo que ella no me está preguntando por los movimientos, ella me está preguntando para agarrarlo. Pero, ¿se puede hacer movimiento mesial y distal con el forceps? Doctora, Ok. ¿aquí alguien ha roto un diente? O sea, tipo sacando inferior, haciendo así con el force y pega arriba. Conmigo no. Ahora, han roto el diente que estaban extrayendo en 7.000 Sí, pedazos. sí. Eso. Y 7.000 es poco. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que tratar de hacer? Hay que tratar de evitarse romper los dientes. ¿Por qué se rompen los dientes cuando estoy trabajando? Porque pretendo que un diente, si un diente, eso es algo que tenéis que entender, si un diente yo lo estoy luxando bien, estoy teniendo un buen punto de apoyo, todo está bien,
¿verdad? Y el diente está saliendo y Lo luxo por el otro lado. claro, si tú lo luxas y el diente va para acá y se encasqueta aquí, y tú lo luxas de acá y el diente va para acá y se encasqueta allá, entonces tú tienes o que desgastar el diente a los dos lados o tienes que dividirlo porque la corona es más pequeña del espacio que tú tienes, o tienes que sacarlo con el forceps hacia arriba. Porque si tú tienes un diente aquí y un diente aquí, y el elevador lo único que me hace, que eso es un problema también de los elevadores, el elevador lo único que me hace es desplazar el diente hacia mesial y hacia distal. Y hacia mesial y hacia distal. Entonces, muchas veces con eso no es suficiente. Bueno, menos el de Winter, que nos permite hacer palanca y nos permite levantar más el diente, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Cojo con el forceps y en vez de ni distal ni mesial, para arriba. Vestibular para ti y para arriba. ¿Ok? Una pregunta. Si yo tengo una lesión de caries profunda en cervical, ¿cómo yo pongo el forceps? O sea, como que no se va... Tratas de hacer la extracción con elevadores. O si no te queda de otra que usar el forceps, se te va a fracturar 100%. Entonces tú ya haces el resto de pasos. Colgajo, estectomía y demás. ¿Y no se puede hacer otra intersección? Depende, bueno, sí, pero si es birradicular o triradicular, sí. Si es birradicular, normalmente no se utiliza, aunque se puede utilizar. Buenas. ¿Ok? ¿Todo el mundo está claro ya? ¿Hay alguna duda? Yo tengo una pregunta. ¿En qué caso se realiza una osteotomía? Eso, bueno, vamos a tener clase de eso, pero básicamente, si yo tengo un diente, dejadme ver vamos a aprovechar ahora antes de eso, y ya terminamos con eso y ya. Dejadme ver las radiografías. ¿Qué teníais? Tú tienes en el grupo. En el grupo. Y así podemos ir uno por uno. Solamente para contestarte la pregunta. Mira, dame un segundo para contestarle a él. Ay, mi foto es la primera. Yo vi una en clínica. No hay que por orden de lista. ¿Por qué? No, por el mismo orden de las fotos. Porque no me- Mira, Para que sea más fácil. Mira, venido un momento, simplemente para ir repasando. Mira, ese diente, por ejemplo, imaginémonos que lo voy a extraer. Yo no voy a hacer la interpretación, ahora la hacemos, la que habéis hecho, ¿ok? Solamente voy a decir simple colgajo para que vaya sonando. ¿Esta cuál sería? Si hubiera que extraerlo, que no creo porque esto es para endodoncia, pero si hubiera que extraerlo, ¿qué sería? ¿Simple o compleja? Que tenga lesión no significa que sea simple, o sea que sea compleja. Es simple, ¿por qué? Porque tiene toda su corona completa. Yo puedo agarrar, tiene los dos dientes de al lado, yo lo puedo luxar, lo puedo agarrar con el forceps y ya. Y después con la patología ya me embrujaré después cuando termine la extracción. ¿Queda claro? Bien, ese es simple. Seguimos. No sé cuál es. Sí, veo para que lo vean los demás también. Vamos con esa, ¿vale? Esta, ¿qué es lo que te puede pasar aquí? Dame algo para señalar. ¿Qué te puede pasar aquí? Aquí te puede pasar lo siguiente. El elevador hace un poquito de fuerza sobre los dientes vecinos y yo no quiero aumentar la movilidad de los dientes vecinos, yo nada más quiero sacar uno. Si yo nada más quiero sacar uno, prefiero usar el forceps porque con el forceps no hago ningún tipo de movimiento de presión hacia los dientes de al lado, los dientes adyacentes. ¿Queda claro? Entonces, un poco de resumen rápido. ¿Cuáles son las indicaciones de la extracción con elevadores? Cuando se imposibilita el uso del forceps, es decir, cuando no puedo usar el forceps por eso mismo, porque el diente se mueve, porque el diente está muy fracturado, porque no puedo agarrar con ningún tipo de forceps, puedo agarrar la parte del diente que tengo, ¿ok? Porque tengo el hueso a nivel del diente, entonces necesito usar elevadores. ¿Todo el mundo está claro? Sí. En caso de conformación radicular anómala, es decir, cuando hay una forma rara de la raíz, es decir, una raíz, por ejemplo, dislacerada, con el forceps yo nunca voy a tener tanta precisión como con el elevador. Nunca voy a tener tanta agilidad como con el elevador. Si la raíz está así, es una L. Esta es la parte coronal y esta es la parte apical, ¿vale? Y yo lo agarro aquí con el forceps. Tendría que mover demasiado el forceps hacia acá para que la raíz haga este trazo, ¿ok? Sin embargo, con el elevador, en cuanto yo luxo por aquí, la raíz tiende a salir hacia allá, hacia distal. ¿Queda claro? Sin embargo, con el forceps sale
recta prácticamente, entonces se me puede fracturar la raíz. Bien, entonces cuando hay una forma radicular anómala, preferimos usar el elevador. Bien. Cuando se haya realizado odontosección, siempre que se haya realizado odontosección, hay que completar la odontosección. La odontosección es partir o dividir el diente en sus raíces, ¿no? Es dividir el diente de varias maneras, ¿ok? Pero la que nosotros hacemos para exodoncias es dividir el diente en su eje longitudinal para separar las 2 o 3 raíces. Bien, entonces, cuando se realiza la odontosección, siempre se deja un pequeño margen que se termina de fracturar con el elevador. Por lo tanto, el elevador también se utiliza para eso. Bien, para terminar de separar las 2 raíces. Bien, porque yo no me puedo arriesgar y ir con la fresa a dividir el diente hasta allí abajo. Necesito ser un poquito más conservador, entonces el resto yo lo fracturo con el elevador. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Antes de la aplicación del forceps para la luxación dentaria en sentido general, eso es para lo que lo vais a usar siempre. Siempre lo vais a usar antes de la aplicación del forceps, como parte de vuestro tratamiento, o casi siempre. ¿Ok? A no ser que el doctor os diga, no os lo recomiendo, o que vosotros veáis mucha movilidad y no le veáis la necesidad de utilizarlo. ¿Bien? ¿Todo el mundo claro? Sí. No hay que tomar anotaciones, esto os lo voy a mandar. Doctora, en el caso de conformación radicular anómala, ¿puedo volver a repetir? Sí, por ejemplo, imagínate que tenemos una raíz, ¿vale? Que tiene mucha curvatura, ¿ok? Tenemos una curvatura muy pronunciada de la raíz. Está dislacerada, exacto, pero una dislaceración importante, una forma de L, ¿ok? ¿Qué pasa con el forceps? Con el forceps yo cojo la parte más cervical, ¿sí o no? Y yo puedo hacer movimientos vestibulares, palatinos o vestibulares y linguales, ¿sí o no? Pero no tengo tanta precisión para yo hacer el trazo del hueso, porque donde hay raíz, ahora te lo explico en una... Como que la raíz no puede subir por el... Exacto, si la raíz tiene esa forma, Sí. ponte, ¿verdad? Yo necesito que esta curvita salga, por lo tanto yo necesito que la raíz haga ese movimiento hacia distal para salir, ¿sí o no? Sí. Entonces con el forceps se me dificulta mucho coger la corona desde aquí y hacer este movimiento para que salga hacia distal. Sí. Normalmente cuando el diente tiene que salir hacia distal o hacia mesial, se hace solamente con elevadores, ¿ok? Cuando el diente sale hacia arriba, hacia vestibular o hacia palatino, se puede hacer con el forceps. Pero cuando el diente tiene una curvatura tal que necesitas empujarlo hacia distal o hacia mesial, tiene que ser con el elevador, porque con el forceps no llevo hacia mesial o hacia distal el diente. Solamente son movimientos vestíbulo-palatinos o vestíbulo-linguales. ¿Queda claro? Sí. En el caso de una raíz entonces esté dislacerada tanto con mesial o paradistal, se utiliza el elevador, no el forceps. Si está muy dislacerada, porque hay casos que la dislaceración es mínima, ¿sabes? Ok. ¿Queda claro? ¿Me estáis escuchando, chicos? Os veo